digamos, de los poderes de la República, encontramos entonces algunas de los eventos tal vez que han estado obstruyendo la fluidez de la democracia en estos momentos. Como ustedes saben, Costa Rica es un régimen republicano. Un régimen republicano significa que Costa Rica está dividida en poderes. ¿Cuáles son esos poderes de la República? Los poderes de la República son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y hay uno que por el grado de autonomía se le confiere, digamos, como el cuarto poder, que se denomina el Tribunal Supremo de Elecciones. Es el cuarto poder. Y no es cierto lo que se ha dicho muchas veces de que la prensa es el quinto poder, o en algunos casos dice somos el cuarto poder, porque en realidad las repúblicas generalmente tienen tres poderes, y entonces se dice la prensa es el cuarto poder. No, la prensa no es ningún poder de la república, es un medio, digamos, para hacer valer, digamos, la libertad de prensa, la libertad de conocimiento, pero son, digamos, generalmente empresas, no están ni en la Constitución, es lo que quiero decir, que como tales no están algunas garantías, están en las garantías sociales algunos de los fundamentos, pero entonces no confundamos nunca que la prensa es un poder. Los poderes son la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el presidente y sus ministros, y digamos que el Tribunal Supremo de Elecciones, hablemos de cuatro poderes. Eso es importante entender. Bueno, ¿cuándo se define Costa Rica como una república? La Constitución del 7 de noviembre de 1949 la define como una república. De que estamos hablando de la organización del Estado. ¿Qué ha pasado después del 7 de noviembre de 1949, cuando se constituyen, digamos, esos tres poderes? Bueno, Costa Rica, llamémoslo así, ha funcionado o funcionó bien hasta que empezaron, digamos, porque también es propio del régimen democrático, crear lo que se llama contrapoderes. ¿Cuáles son, digamos, esos contrapoderes? Son algunas instituciones que se hacen para fiscalizar, por ejemplo, las funciones, digamos, de cada uno de los poderes. ¿Cuál institución fiscaliza toda la actividad de los poderes del Estado? Todas las actividades que realizan la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, la Contraloría General de la República, esa es una de las funciones, ser el fiscalizador. La Procuraduría General de la República es otro y la Fiscalía General de la República también entra, digamos, en eso. El hecho de haber creado la Sala Constitucional, y eso le da un cambio sustancial, digamos, a la democracia costarricense, porque se le da una función que es clave. Dice, corresponderá a una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar por mayoría absoluta de sus miembros la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elecciones que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y que determine la ley. Entonces, vean ustedes el poder que tiene la Sala Constitucional. Es una sala especializada en
darle a la toma de decisiones de cada uno de los poderes el rango de constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando en Costa Rica en diferentes gobiernos? Bueno, que ha habido choque entre los poderes de la República. Por ejemplo, los diputados sostienen: somos el primer poder de la República. La Constitución lo menciona más adelante, ¿verdad? El poder que tiene la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa nos representa a nosotros, ¿verdad? En teoría, como no habría, digamos, un foro en donde puedan reunirse, digamos, 3 millones de personas todos los días para tomar decisiones y que todos gobernemos, ¿verdad? Entonces, por eso se crea la Asamblea Legislativa, que es representativa y nos representa a nosotros. El asunto de si nos representa o no, yo creo que no se cuestiona. Debería representarnos y debería hacerlo mejor. Hay formas para hacerlo mejor, que es, por ejemplo, el estilo en que elegimos los diputados, ¿verdad? Entonces, evidentemente, los partidos políticos tienen que existir. Eso es otro, digamos, gran precepto de la democracia, que existan diferentes partidos políticos, diferentes criterios, ¿verdad? Para que se pueda dar diferentes opciones al ciudadano de elegir quién los va a gobernar, porque recuerden que los poderes, digamos, que el poder, digamos, de los partidos políticos está en alcanzar justamente ganar las elecciones para poder nombrar al poder ejecutivo, el poder que ejecuta, y nombrar al presidente y su gabinete. Ese es el poder ejecutivo, presidente y su gabinete, ¿verdad? Entonces, perfecto. El sistema presidencial no se cuestiona, no ha habido problemas en las elecciones en Costa Rica. El que ha ganado ha llegado al poder, pero el problema es que una vez sentado el presidente en su oficina y en la toma de decisiones, encuentra a darse que tiene el poder ejecutivo, que lo establece la Constitución. Dice: puede haber decretos gubernamentales. El presidente puede gobernar por decreto. Pero bueno, entonces, constitucionalmente, el presidente puede dar decretos y ejecutarse. Pero por otro lado, existen instancias hasta de menor grado en donde el poder del Ejecutivo es puesto en contradicción, es negado y no se le otorga, digamos, esa potestad de ejercer el poder. La Asamblea Legislativa no. La Asamblea Legislativa, por estar compuesta por diferentes fracciones, generalmente los proyectos de ley, primero, más bien antes de ser discutidos, pasan a la Sala Constitucional para una revisión, y luego de ser aprobados ya no tienen que ir de nuevo a la Sala Constitucional, salvo que hayan reformas, digamos, o que se hayan introducido variables. Entonces la Sala Constitucional puede revisarlos. Pero vean ustedes que la Sala Constitucional se convierte finalmente casi en un poder superior, digamos, a los 3 poderes de la República, porque puede cuestionar, digamos, lo que hagan los diputados. Y entonces es un primer problema que podemos ver de la Asamblea Legislativa. Creo que es un tema que ustedes lo conocen. Pero hay otro tema mayor. La Asamblea Legislativa nos representa a nosotros los ciudadanos. Pero la Asamblea Legislativa no tiene ningún mecanismo de consulta para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en la aprobación de proyectos. No, para nada. Es decir, una vez que están electos en la Asamblea Legislativa,
actúan al arbitrio de sus partidos los dirigen y en el seno de la Asamblea Legislativa hacen fracciones y se establecen digamos, grupos afines, ¿verdad? Entonces, eso está bien porque eso es parte también de la vida democrática. Ojalá trabajaran más unidos en la propuesta de proyectos y produjeran más y mejores proyectos. Tal vez no tanto más como mejores proyectos, porque esta Asamblea Legislativa creo que tendrá el récord de haber aprobado muy pocas cosas para el bienestar de Costa Rica, ¿verdad? Pero hay otro elemento más que le da un gran poder a la Asamblea Legislativa, y es que es la Asamblea Legislativa la que nombra los miembros jerárquicos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los diputados son los que ponen a la gente que está en la Corte Plena y en los poderes, digamos, de ese Poder Judicial. El Poder Judicial pierde independencia y pasa a depender de la Asamblea Legislativa para el nombramiento de sus magistrados y de sus magistrados suplentes. Eso quiere decir que hay una ruptura de ese equilibrio de poderes. Y quiero explicarme bien porque este es un tema central. El equilibrio de poderes se rompe al ser la Asamblea Legislativa la que nombra a los magistrados y le da una preeminencia como poder de la República a la Asamblea Legislativa. Y es lo que ha venido pasando en el último tiempo. Los miembros de la Corte Plena, los que representan el Poder Judicial, que es un poder de la República, los ponen, digamos, los partidos ganadores. Entonces, cuando llega una nueva administración como esta, que era nueva en el sentido de que no había participado nunca ese partido en elecciones, no había elegido ni síndicos, ni regidores, ni absolutamente nada, se enfrenta con que es imposible gobernar porque tanto la Corte Plena como la Asamblea Legislativa le son adversas. La Asamblea Legislativa es porque el costarricense, digamos, dividió el voto. Le dio el voto a presidente, al actual presidente de la República, y le dio el voto mayoritario de diputados al Partido Liberación Nacional. Entonces hace el sistema muy afuncional, es decir, lo convierte, digamos, en una imposibilidad de gobernabilidad. Y ese es el tema, digamos, central que deberíamos ver. ¿Cómo logramos realmente equilibrar para que, siguiendo nuestra vía democrática, respetando, digamos, lo que establecen, digamos, los artículos constitucionales de equilibrio en los poderes, de coordinación en los poderes, de pesos y contrapesos, este sistema pueda seguir funcionando? Porque, digamos, hemos llegado a una administración en donde ha sido notable, digamos, el obstruccionismo y la imposibilidad para el presidente de poder gobernar.